Mi nombre es Fátima Gabriela Herrera García y junto con mi compañera Linet Anaí Soto Romero vamos a exponer el sistema osteomioarticular. Para comprender la semiología correcta de una enfermedad con compromiso articular, se exige una anamnesis detallada donde se hace mayor relevancia al sistema de dolor y a una exploración física que abarque el sistema locomotor y los distintos órganos y sistemas. Para la anamnesis, en la mayoría de los casos de afecciones del sistema osteoarticulomuscular, la respuesta va a ser el dolor. El dolor esquelético va a ser de tipo profundo, o sea que se percibe con dificultad, es sordo y habitualmente difuso. Con frecuencia está acompañado de dolor referido. El dolor referido es aquel dolor profundo que se percibe en una estructura distinta de aquella que sufre la lesión. Esta distinción es muy importante porque no tenerla en cuenta puede conducir a un error en el diagnóstico. Cuando la respuesta al motivo de consulta haya sido el dolor, se realizará una anamnesis ordenada, minuciosa sobre las características del dolor mediante las siguientes preguntas. La pregunta número 1 es: ¿dónde se presenta el dolor? El dolor puede ser generalizado cuando el paciente expresa "me duele todo", o puede ser localizado cuando el paciente indica la zona dolorosa y es más fácil localizarla cuanto más superficial y periférica sea. La pregunta número 2 es: ¿cuándo se presenta el dolor? Hay que preguntar el horario del dolor. Por ejemplo, el dolor mecánico es más frecuente durante el día. El dolor sacroiliaco y vertebral es más frecuente en la madrugada y obliga al enfermo a levantarse. Por ejemplo, también el dolor de artritis gotosa aguda es indicado casi siempre por la noche, y en la artritis reumatoidea es predominante matinal. Entonces, por eso es importante preguntar el horario del dolor. La posición. El dolor va a depender de la movilidad auricular y va a aparecer al comienzo de la marcha y va a desaparecer en el reposo. Y el movimiento, se refiere a que el dolor va a empeorar con el movimiento y puede ser un dolor referido. La pregunta número 3 es: ¿cómo empezó el dolor? Si empezó de manera aguda, o sea, de instalación rápida, que empezó en pocas horas, es continuo y puede impedir la conciliación del sueño, o si empezó de manera subaguda, o sea, de un establecimiento más lento y en menor intensidad. La pregunta número 4 es: ¿en qué circunstancias o situaciones apareció? Por ejemplo, en este cuadro podemos ver las asociaciones más frecuentes de las afecciones osteoarticulares. Aquí podemos ver, por ejemplo, artritis gotosa, artritis séptica, artritis asociada con el HIV, artritis viral, y estas pueden ser algunas de las causas: drogadicción, traumatismos, faringitis, diarrea, estrés. Y la pregunta número 5 es: ¿cómo es el dolor? Si es un dolor agudo, urente, punzante, o sea, es el producido en los tejidos superficiales o en las raíces o troncos nerviosos. Cuando se dice dolor urente, se refiere a un dolor como ardor o sensación de quemazón. También puede ser sordo mal localizado. Este es el que se origina en las estructuras osteoarticulomusculares o bien en las viscerales. Se refiere a un dolor más profundo. La pregunta número 6 es: ¿cuál es su intensidad? Por ejemplo, los dolores de origen tumoral en ocasiones son muy intensos y estos no se alivian con el reposo, además que suelen ser nocturnos y su respuesta a analgésicos es muy escasa. Por eso es importante esta pregunta.
La pregunta número 7 es si existen manifestaciones asociadas. Es importante recabar información sobre un compromiso del estado general. Por ejemplo, si hay presencia de sudoración, fiebre, escalofríos o pérdida de peso, eso nos podría excluir de una patología de origen mecánico y pudiera hacernos pensar en alteraciones inflamatorias. También la presencia de escalofríos puede sugerir un cuadro bacteriano. También tenemos que preguntar sobre el compromiso de la piel. Son comunes algunas de las asociaciones como el rash, lesiones queratóxicas, urticaria, nódulos, alopecia difusa, púrpura palpable, eritema, entre otras más. Y también se pregunta el compromiso de las mucosas, úlceras orales, genitales, incluso fiebre. Y también se pregunta compromiso oftalmológico. La pregunta número 8 es ¿cómo evolucionó? Si de manera autolimitada, auditiva, migratoria o recurrente. La pregunta número 9 es ¿cuál fue la respuesta al tratamiento? Por ejemplo, se conoce una respuesta muy rápida al ácido acetilsalicílico, entonces se debe preguntar si funcionó. La número 10 es si existe sintomatología inflamatoria local. Se debe preguntar al paciente la presencia de dolor, enrojecimiento, temperatura, tumefacción. También es importante si hay rigidez matutina que hacérselo preguntar. Y por último, la respuesta número 11 para la anamnesis es ¿cuál es el grado de capacidad funcional? La capacidad funcional se va a clasificar en 4 grados. El grado 1 si la capacidad está completa, o sea que puede realizar todas sus actividades. El grado 2 va a ser si realiza su trabajo habitual, pero a pesar de eso tiene limitación o molestia articular. El grado número 3 va a ser cuando no pueda realizar su trabajo habitual o solo puede realizar una pequeña parte. Y el grado número 4 es cuando tiene una incapacidad total para realizar sus actividades y necesita ayuda para su cuidado personal. También es importante preguntar antecedentes personales. Estos son los antecedentes personales que puedan orientar hacia el diagnóstico de las distintas artropatías. Por ejemplo, si el paciente ha sufrido cólicos nefríticos, contactos, drogadicción, alcoholismo, si presenta diabetes, sífilis, lepra, todo eso nos puede ayudar a llegar al diagnóstico. Otra de las cosas que se tienen que preguntar es la profesión o actividad del paciente, porque en general la profesión se va a relacionar con el reumatismo de partes blandas y son comunes algunas de las siguientes asociaciones. Por ejemplo, un jugador de tenis puede desarrollar el famoso codo de tenista. Un jugador de golf puede desarrollar el codo de golfista, que es una epitrocleitis. Un trabajador manual o un ama de casa puede desarrollar tendinitis de Kerbein y un trabajador con martillo un fenómeno de Raynaud. Entre los antecedentes familiares que se deben de preguntar. Bueno, estos son muy importantes porque, aunque a veces son imprecisos, en ocasiones pueden orientar hacia el diagnóstico. Y algunas de las patologías con fuerte agregación familiar son la espondilitis anquilosante, enfermedad de Reiter, espondilitis psoriásica, gota, nódulos de Everdeen, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Para el examen físico se va a dividir en inspección, palpación y exploración articular sistémica. El examen va a comenzar con la inspección. Cuando el paciente ingresa al consultorio ya se debe de mantener el contacto visual y observar sus facies, su marcha, sus manos, sus gestos,
su postura, su lenguaje, los movimientos o si hay ausencia de estos también. Continuando con la inspección, se deberá observar la presencia de tumefacciones, deformaciones y el estado muscular del paciente. Continuando con la palpación, es importante diferenciar entre el dolor de la movilización y el dolor palpatorio. Para esto se procura localizar los puntos más dolorosos y va a ser necesario ejercer una presión suficiente, pero en las articulaciones con inflamación debe de ser más suave. El dolor palpatorio en una zona siempre se debe comparar con el existente en la zona opuesta. El calor, a diferencia del dolor a la presión, es un elemento muy sensible ante la inflamación y en toda articulación inflamada se debe palpar con el dorso de los dedos y buscar la diferencia de temperatura. La crepitación se va a percibir con la palpación durante la movilidad auricular. También puede ser audible y percibirse con el estetoscopio. Este es un ruido, la crepitación es tosca y es un sonido seco. Cuanto mayor fina es la crepitación, mayor importancia clínica va a tener. Y la movilización realizada por el paciente va a permitir comprobar su grado de movilidad, la presencia de dolor y si se realiza una movilización pasiva, esta es efectuada por el médico. Si existe una diferencia entre los movimientos que realiza el paciente y los que realiza el médico, se tomará en cuenta la movilización pasiva, ya que esta va a depender de la articulación y es importante comparar la limitación articular con la articulación simétrica para comprobar su grado. Ahora continuaremos con la exploración articular sistémica. Esta se debe realizar de una manera ordenada, ya que puede ser una clave diagnóstica. Y vamos a empezar con la columna vertebral cervical. Primero con la inspección y palpación. En la inspección se comprobará primero la alineación correcta entre los planos sagital y transversal. Y la palpación debe efectuarse explorando las apófisis espinosas, los puntos suboccipitales y los trapecios. Esto va a proporcionar una información acerca de zonas dolorosas, como también el tono muscular y la presencia de crepitación en la cervicoartrosis. Para la exploración de la movilidad tenemos que tener en cuenta que esta región es la más móvil en todos los sentidos, desde el sagital, lateral y de rotación. Y esta también es la región que se explora con mayor facilidad. La flexoextensión se va a producir sobre todo en la articulación occipito-atlantoidea. Las lateralizaciones se llevan a cabo sobre todo por C4, C5 y C5 y C6. Las rotaciones se van a producir entre el atlas y el apófisis odontoides del axis. Para una flexión normal, el paciente debe tocar con el mentón el manubrio esternal, que es este inciso A que vemos aquí. La extensión va a hacer que se le va a indicar al paciente que aleje el mentón de la horquilla external y la distancia normal debe superar los 18 centímetros o bien la frente y la nariz deberían quedar en un plano horizontal. Y en las rotaciones normales el paciente puede ver por encima de sus hombros. Aquí en el del medio sería la rotación y acá a un lado la lateralización. Ahora hablaremos de la patología cervical y su correlato semiológico. La primera patología cervical que vamos a ver es la degeneración discal. En esta se va a observar una limitación en las inflexiones, sobre todo en las laterales, con crepitación en los movimientos y a veces con un dolor referido al hombro, el brazo y la escápula. Ahora hablaremos de la radiculitis, que esta va a producir un dolor cervical que con los movimientos se va a irradiar hacia el hombro,
el brazo o incluso la mano, y a veces este viene acompañado con parestasias. Para esta patología se debe explorar la sensibilidad general del paciente, los reflejos tendinosos y la fuerza muscular, y las maniobras que se utilizan son la de Sperling, Valsalva y Nafziger-Jones. Ahora hablaremos de la hernia discal. Esta viene acompañada con una limitación marcada de la movilidad cervical, un espasmo de la musculatura paravertebral, acroparestasias, hiporreflexia, debilidad motora y una maniobra de Valsalva positiva. Otra patología que veremos es la artritis reumatoidea. En esta se observa una limitación, sobre todo en las rotaciones, y también se da por compromiso de la articulación atlantoaxoidea. En la espondilitis anquilosante, esta se va a dar una limitación dolorosa de todos los movimientos en hombres jóvenes, y en la hiperostosis esquelética idiopática difusa va a haber una limitación de la movilidad global sin dolor, y es generalmente en pacientes mayores de 50 años. Y por último vamos a tener la torticolitis. En esta va a haber una limitación dolorosa de la movilidad, en especial en la rotación e incluso con una fijación en posición antálgica. Por último, hablaremos de la polimialgia reumática. Esta va a producir una rigidez matutina, va a producir también dolor en la cintura escapular y o pelviana, y va a ser generalmente más frecuente en personas mayores a 50 años. Ahora pasaremos a la columna dorsolumbar. La inspección de la columna dorsolumbar se va a realizar con el paciente en bipedestación en una posición neutra y con los pies paralelos separados aproximadamente 10 centímetros. El médico va a estar situado un par de pasos de distancia y lo va a observar de frente, de perfil y por detrás. Va a evaluar su grado de nutrición, su conformación torácica y algunas alteraciones cutáneas que hagan presumir una patología reumatológica u ósea. Se puede observar además la alineación de la columna, la desviación lateral en el plano frontal. Podría sugerir una escoliosis. Esta puede ser estructural, puede ser idiopática, polimielítica o congénita, o no estructural, antálgica por patología discal, postural o también compensadora por acortamiento de un miembro inferior. Aquí podemos ver la no estructural, el inciso A, y la estructural, el inciso B. Ahora hablaremos de la cifosis. Esta es una alteración en la alineación en el plano sagital de la columna y se examina al paciente desde un lado. Cuando el aumento de la curvatura es regular, se habla de una cifosis armónica, y entre las causas más comunes de cifosis regular fija se encuentra la cifosis SEN, que esta se debe a un adelgazamiento degenerativo discal o aplastamientos vertebrales debidos a osteoporosis o a fracturas patológicas. La palpación digital ya descrita se hará a lo largo del raquis buscando hipersensibilidad por prolapso discal, discitis séptica, tuberculosa o micótica, o también por un tumor primitivo o metastásico. Se palparán además la musculatura paravertebral en busca de contracción dolorosa refleja y los puntos sacroiliacos, que serán dolorosos en la sacroilitis. Ahora hablaremos de la exploración de la movilidad. Los movimientos sobresalientes van a ser las rotaciones, y el nivel máximo se va a encontrar en D7 y D8. Con el paciente sentado con las manos sobre la región cervical y los codos perpendicularmente
al eje del tronco, se va a explorar la rotación hacia ambos lados, alejando y aproximando los codos al eje del cuerpo. Un elemento exploratorio de utilidad es la medición de la expansión torácica. En la columna lumbar se va a explorar la flexión anterior, la extensión y la lateralización, flexión lateral también llamada. En la flexión se le indica al paciente que trate de tocarse la punta de los pies con los dedos de las manos extendidos sin flexionar las rodillas. En este movimiento, la cadera interviene con aproximadamente de 60 grados, por lo tanto, un paciente con espondilitis podría tener una flexión aparentemente normal. La extensión es más difícil de evaluar porque aproximadamente solo interviene un 30% y en las discopatías es muy común el dolor. La lateralización va a ser en la línea de las apófisis espinosas, describe normalmente una curvatura de 40 a 50 grados y no participan las caderas en este proceso. Aquí podemos ver la flexión, cómo se debe de indicar. Es normal en el punto A y anormal en el punto B si no alcanza a tocarse los dedos. Para esta exploración vamos a utilizar diferentes maniobras. La maniobra de Goldwhite, esta posee una gran sensibilidad para la detección de una lumbalgia. Con el paciente en decúbito dorsal se eleva la pierna con la rodilla extendida, mientras se coloca la otra mano en la región lumbar con el fin de detectar al instante en que la columna comienza a moverse. La aparición de un dolor lumbar en este movimiento va a indicar compromiso de la columna lumbar. Otra maniobra es la de la Sege. Esta se va a hacer con el paciente en decúbito dorsal, se va a elevar el miembro inferior tomándolo desde el talón y con la rodilla en extensión. Si antes de los 70 grados aparece un dolor, esta maniobra se considera como positiva. Y en la Sage posterior, con el enfermo en decúbito ventral, se va a extender el muslo con la rodilla flexionada y el dolor va a aparecer en la región anterior del músculo en la radiculopatía. La tercera maniobra es la maniobra de Bragard. Esta se va a hacer después de efectuar la maniobra de la Sege, si sale positiva. ¿Y cómo se va a hacer? Pues se desciende levemente la pierna hasta que desaparece el dolor. Luego se ejecuta una fuerte dorsiflexión del pie. Con ello va a reaparecer el dolor si hay radiculitis. Y la maniobra de Neri es otra de las maniobras que se realizan. Y esta se hace con el paciente sentado y con las piernas colgando de la camilla. El primer paso es bajar la cabeza en forma pasiva intentando hacer contacto del mentón con el tórax. Si existe un dolor en la extremidad inferior va a indicar la compresión de la raíz nerviosa. Y una maniobra de Neri reforzada. Esta se va a realizar si la prueba anterior, o sea, la maniobra de Neri sale negativa. Y para esto es el mismo procedimiento, solo que se eleva la pierna con el paciente en la misma posición y hasta el punto máximo posible sin que aparezca el dolor. Se va a realizar hasta el punto máximo de dolor. Si aparece el dolor al flexionar la cabeza, eso hace que la prueba sea positiva. Ahora hablaremos de las articulaciones sacroiliacas. Estas articulaciones son profundas con una escasa movilidad. De las articulaciones sacroiliacas va a ser la presencia de un dolor lumbar en el cuadrante superior e interno con una ocasional prolongación lumbar hacia la región posterior del muslo. Para empezar con la inspección, esta va a permitir descubrir un absceso posterior por sacroilitis infecciosa. La búsqueda del punto sacroiliaco de Forestier Jacqueline Rose Kettle
Es muy útil y la presencia de dolor en este nivel es a veces el único indicio de compromiso sacroiliaco. Ahora hablaré de las maniobras para explorar las articulaciones sacroiliacas. Estas maniobras tienen el fin de movilizar los ilíacos y despertar dolor si es que están afectadas. Ninguna es totalmente sensible y específica, por lo que conviene realizarlas todas. Primero, la maniobra de apertura o de Volkmann. Esta se realiza con el paciente acostado. Se presiona con ambas manos las espinas ilíacas anteriores hacia afuera y hacia abajo. Después se realiza la maniobra de cierre o de Eriksen. En esta se presiona con fuerza hacia adentro la parte anterior de ambas crestas ilíacas y estas dos maniobras van a ser específicas pero muy poco sensibles. Otra maniobra es la maniobra de Patrick o de Favere. Esta es de las más comunes y sensibles, y para esta se lleva el muslo a la abducción y rotación externa apoyando el tobillo sobre la rodilla opuesta. Después, fijando la espina ilíaca anterosuperior contralateral, se presiona la rodilla hacia abajo y la rodilla flexionada hacia abajo. Y por último, la maniobra de Gainslen. Esta se realiza con el paciente en decúbito dorsal y se deja una pierna abajo de la camilla, o sea que cuelgue de la camilla. Y mientras la otra se flexiona contra el tórax, esto va a provocar dolor en la articulación sacroiliaca correspondiente al miembro que cae fuera de la mesa de examen. Ahora pasaremos a la exploración del hombro. En el hombro van a intervenir 5 articulaciones, que es la escapulohumeral, acromioclavicular, esternoclavicular, escapulotorácica y la bursa subacromiodeltoidea. Para empezar con la inspección, se debe realizar por delante, por detrás, por arriba y lateralmente, comprendiendo todo el hombro. Es muy poco probable hallar tumefacción, eritema o cambios en su conformación. No obstante, la atrofia en los músculos infraespinoso o supraespinoso va a sugerir un hombro doloroso, crónico o con rotura aguda del manguito rotador. Para la palpación, se debe tener en cuenta que esta debe ser minuciosa y se debe de ir comparando con el lado sano. De este modo se puede determinar un aumento de la temperatura o un dolor sobre la interlínea acromioclavicular ante la presión digital. Para la exploración de la movilidad se va a utilizar una forma rápida y efectiva en la que se puede realizar. Esta consiste en pedirle al paciente que junte las palmas por encima de la cabeza, como lo vemos aquí. Después se va a explorar la movilidad pasiva, que esta brinda una información diagnóstica clave cuando los movimientos activos se encuentran limitados. Por ejemplo, la limitación de la abducción y de la rotación son los mejores marcadores de compromiso glenohumeral temprano. Por otro lado, si existe una pérdida de la movilidad activa pero una conservación de la pasiva, se puede deber a una patología neurológica. Y casi para terminar, pasaremos a la exploración del codo. La articulación del codo es la ginglimoidea. Esta está compuesta por 3 articulaciones, que es la húmero-cubital, húmero-radial y radiocubital. Para la inspección del codo, tanto en cúbito valgo como en cúbito varo, puede ser producida por fracturas y se debe observar la simetría y la presencia de lesiones psoriásicas, tofos y nódulos de Meynet.
También la región olecraniana es una zona de la búsqueda de nódulos reumatoideos. Estos son firmes, indoloros, móviles y se asocian con manifestaciones extraarticulares. En la región posterior del codo es donde mejor se visualiza la sinovitis. También una tumefacción localizada obliga a pensar en una bursitis olecraniana cuya etiología puede ser traumática, infecciosa o por artritis reumatoidea. La palpación va a permitir comprobar el aumento de la temperatura en los procesos inflamatorios. La tumefacción, así como detectar el nervio cubital en el surco olecraniano interno y evaluar su engrosamiento. Las adenopatías epitrocleares van a sugerir procesos infecciosos en la mano o en el antebrazo. Y la interlínea radiohumeral se va a poner en manifiesto de forma pasiva, provocando un movimiento de rotación en la cabeza del radio al realizar la pronosupinación de la mano. Por último, la epicondilitis es la causa más común del dolor en la región del codo. En ella se va a producir una lesión de los músculos extensores, en especial de los radiales externos y en la región del epicóndilo. El paciente nos va a referir un dolor en la cara lateral del codo que puede propagarse por el dorso del antebrazo y llegar hasta los dedos. Por último, voy a hablar sobre la exploración de la muñeca. Para la inspección se evalúa la presencia de una deformidad o una tumefacción. La desviación del radio de la mano también va a ser común después de una fractura. También se puede observar la prominencia del cúbito en una inspección. La subluxación del cúbito va a provocar una artritis crónica de la articulación radiocubital y esto va a surgir con una inestabilidad y subluxación dorsal de la cabeza cubital que se va a desplazar en forma semejante a la tecla de un piano al efectuar una presión en esos inflamatorios. La tumefacción, así como detectar el nervio cubital en el surco olecraniano interno y evaluar su engrosamiento. Las adenopatías epitrocleares van a sugerir procesos infecciosos en la mano o en el antebrazo. Y la interlínea radiohumeral se va a poner en manifiesto de forma pasiva, provocando un movimiento de rotación en la cabeza del radio al realizar la pronosupinación de la mano. Por último, la epicondilitis es la causa más común del dolor en la región del codo. En ella se va a producir una lesión de los músculos extensores, en especial de los radiales externos y en la región del epicóndilo. El paciente nos va a referir un dolor en la cara lateral del codo que puede propagarse por el dorso del antebrazo y llegar hasta los dedos. Por último, voy a hablar sobre la exploración de la muñeca. Para la inspección se evalúa la presencia de una deformidad o una tumefacción. La desviación del radio de la mano también va a ser común después de una fractura. También se puede observar la prominencia del cúbito en una inspección. La subluxación del cúbito va a provocar una artritis crónica de la articulación radiocubital y esto va a surgir con una inestabilidad y subluxación dorsal de la cabeza cubital que se va a desplazar en forma semejante a la tecla de un piano al efectuar una presión hacia abajo. En la muñeca pueden aparecer tumefacciones localizadas, esféricas, firmes, denominadas gangliones. Esto se define como un quiste de revestimiento sinovial y que tiene contenido gelatinoso. Estos son de tamaño pequeño y pueden ponerse en manifiesto en la flexión palmar de la muñeca, como los que vemos en esta imagen. Para la palpación de la muñeca, se debe tener en cuenta que esta debe de ser leve
Una tumefacción sinovial se va a percibir mucho mejor sosteniendo la articulación con los dedos de ambas manos y apoyando los pulgares sobre la región dorsal del carpo. Previamente se tiene que comprobar la existencia de un aumento de la temperatura local y si existe una hipersensibilidad, se va a poner en evidencia con la maniobra de Finkelstein, que consiste en que el paciente flexiona el pulgar y cierra los dedos sobre él. Y a continuación el médico va a tomar la mano del paciente y le va a imprimir una desviación cubital que va a provocar un dolor agudo si la maniobra resulta positiva. Y hasta aquí llega mi parte y continuará mi compañera con los siguientes temas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Linet Anaí Soto Romero, soy del grupo 420 y yo voy a continuar con la segunda parte de la exposición del sistema osteomioarticular. Para ello voy a iniciar con lo que es la exploración de la mano y orientación diagnóstica. Bueno, antes de iniciar es muy importante dejar en claro que el estudio de la mano tiene que estar en conjunto con el estudio de la muñeca. No pueden ser estudios separados porque la información que nos proporciona una estructura es bastante amplia y relevante tanto para la otra y viceversa. Dicho esto, pues podemos iniciar con lo que es la inspección. La inspección es bastante sencilla. Se basa en una inspección, en una comparación bilateral de lo que vendrían siendo las manos y es bastante útil, bastante fácil, bastante eficaz para ayudarnos a comprobar o descartar la existencia de alguna manifestación patológica en nuestras manos. Y para ello pues se va a requerir observar la mano tanto en posición de reposo como en una posición en la que ésta pueda encontrarse en movimiento. Bueno, como ya decíamos, la inspección prácticamente se va a basar en observación. Y en tanto a la observación, nosotros tenemos por así decirlo, un panorama bastante amplio de cosas que podemos observar en nuestras manos, principalmente si son afecciones o manifestaciones bastante pues observables o denotantes. Entonces, entre ellas vamos a tener unas situaciones patológicas que se van a manifestar, como por ejemplo el fenómeno de Raynaud, que es característico de la esclerosis sistémica progresiva, pero esto más que nada en personas mayores de 35 a 40 años e incluso más. Pero cuando no se encuentra una persona en este rango de edad, pues principalmente nos va a orientar a lo que es una colagenopatía. Tenemos también el eritema palmar, característico de la artritis reumatoidea. Sin embargo, este suele ser bastante inespecífico porque suele presentarse en otras situaciones patológicas, como lo es el hipertiroidismo, la cirrosis hepática e incluso el embarazo. Tenemos las lesiones hiperqueratósicas, que son características de la artritis reactiva, también conocida como síndrome de Reiter. Pero aquí este tipo de lesión hiperqueratósica también suele ser conocida como queratodermia blenorrágica y son similares a las que aparecen en la psoriasis pustulosa. Tenemos también la retracción y engrosamiento nodular de la aponeurosis palmar, que es característico de la enfermedad de Dupuytren. Sin embargo, suele estar asociada a otro tipo de afecciones o a otro tipo de situaciones, como lo puede ser la diabetes mellitus, el alcoholismo, los traumatismos repetidos y la ingesta de anticonvulsivantes. Tenemos también lo que son las lesiones unguiales, entre las cuales se encuentra la uña endedal, la hiperkeratosis subunguial e incluso la onicólisis. Y esas son características de lo que es la artritis psoriásica. Bueno, enseguida tenemos imágenes que representan estas manifestaciones. En primer lugar vamos a tener lo que es el fenómeno de Raynaud, que principalmente se va a dar por un bajo aporte sanguíneo hacia lo que son las zonas distales de nuestros dedos, ya sea por una oclusión arterial o simplemente por la oclusión de pequeños vasos. Entre este fenómeno vamos a encontrar tres fases diferentes. En la primera fase, que se va a dar por la falta de la circulación, vamos a tener que los pulpejos de nuestros dedos se van a encontrar de una coloración blanquecina. En la segunda fase, pues nuestros pulpejos van a estar un poquito más azulados o morados, y esto se va a deber a la vasodilatación de los a la vasodilatación, que ya está prácticamente permitiendo el pequeño paso o está dejando fluir un poco de sangre hacia los pulpejos de nuestros dedos. Y en la última fase vamos a tener una coloración rojiza en los dedos, y esto es
un indicativo de que la sangre ya está circulando por esa zona. Enseguida tenemos lo que es el eritema palmar, como ya decíamos, característico del lupus eritematoso, pero suele ser bastante incierto. Tenemos también enseguida lo que es las lesiones hiperqueratósicas. Podemos ver un engrosamiento del estrato córneo de la piel de la mano. Abajo tenemos lo que vendría siendo el exantema palmar y plantar con una, ¿cómo decirlo?, con un predominio de los pulpejos de los dedos. Podemos observar en el pie cómo los pulpejos suelen estar un poquito más rojizos. Enseguida de esta tenemos lo que es el eritema periunguial, característico del lupus eritematoso sistémico. Y por último tenemos la enfermedad de Dupuytren, donde podemos ver que por una retracción de lo que es la aponeurosis palmar tenemos una contractibilidad o una contracción en nuestros dedos. Bueno, enseguida tenemos imágenes de lo que son las lesiones unguiales. En primer lugar tenemos lo que es la uña endedal, donde podemos observar los pequeños piquetes o punteadas que se encuentran en la uña. Enseguida de esta tenemos lo que es la hiperkeratosis, podemos ver un engrosamiento de lo que son las uñas de las manos. Y por último tenemos la onicólisis. Bueno, otras manifestaciones son lo que es la uña en vidrio de reloj o los dedos en palillo de tambor, también conocidos como acropaquia, que estos pues suelen ser características de la osteoartropatía hipertrófica o secundaria a una afección ya sea cardíaca, ya sea pulmonar o simplemente gastrointestinal. Tenemos la hipotrofia muscular, característica de la artritis reumatoidea, el estado de caquexia, el síndrome del túnel carpiano, el síndrome del canal de Guyon, que es una lesión en la raíz cervical octava y primera dorsal, el síndrome de Arand-Duchenne, la esclerosis lateral amiotrófica, la poliomielitis y el lepra. También vamos a encontrar ciertas deformidades y entre estas vamos a tener lo que es la desviación cubital. La desviación cubital va a ser característica de la artritis reumatoidea, la fiebre reumática grave, el lupus eritematoso sistémico, la artropatía de Charcot principalmente. Y en el anciano pues lo vamos a encontrar muchísimas veces sin alguna patología subyacente. Tenemos la desviación radial, que se va a presentar más que nada en la artritis reumatoidea juvenil. Aquí pues es característico esto de que pues si hay una desviación en el radio, pues vamos a pensar más que va a ser por una persona joven, y si hay una desviación del cúbito, pues vamos a pensar más a una persona anciana. Sin embargo, aquí no va a presentarse ninguna patología que la haya ocasionado. Tenemos la mano en escuadra, característica de la artrosis trapecio-metacarpiana o risartrosis, la mano en garra, característica de la esclerosis sistémica y la artritis psoriásica. Bueno, aquí podemos observar en estas imágenes, en primer lugar, lo que es la acropaquia, los dedos en palillos de tambor y la uña en vidrio de reloj. Podemos ver cómo la uña se encuentra con una concavidad, lo que le da la forma de vidrio de reloj. Y tenemos que la parte distal de nuestros dedos está un poco más amplia y por eso parecen palillos de tambor. Tenemos lo que es la hipotrofia muscular enseguida. Tenemos lo que es la desviación cubital. Podemos ver cómo la parte de nuestro meñique está como más hundida hacia adentro. Abajo tenemos lo que es la desviación radial. Enseguida tenemos lo que es la mano en escuadra. Y por último lo que es la mano en garra. Bueno, otras manifestaciones son los dedos de anteojos de teatro, o telescopados, que son característicos de la forma mutilante de lo que es la artritis psoriásica. Tenemos los dedos en cuello de cisne, característicos de la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, más específico de lo que es la artropatía de Charcot. Tenemos los dedos en ojal, característicos de la ruptura o debilitamiento del tendón extensor digital a nivel de la articulación interfalángica proximal como consecuencia de la sinovitis. Tenemos las manos de mecánico, que son características de una miositis de antijo 1 positivo acompañada por enfermedad intersticial pulmonar, artritis y fenómeno de Raynaud o síndrome de antisintetasa. Tenemos lo que es la vasculitis digital, que es característica de la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, la granulomatosis de Wegener, la panarteritis nudosa, la enfermedad mixta del tejido conectivo. Bueno, enseguida tenemos una imagen la cual nos va a demostrar cada una de estas afecciones. En primer lugar vamos a tener lo que es
los dedos telescopados, podemos ver cómo la parte nodular está un poco más sobresalida o protuberante. Tenemos los dedos en cisne y la deformidad de nojal también. Abajo tenemos las manos de mecánico, los dedos de mecánico, característicos porque tienen zonas agrietadas, tienen un engrosamiento del estrato córneo en la piel. Y por último tenemos lo que es la vasculitis digital, que prácticamente consiste en necrosis o cianosis de la zona distal de nuestros dedos. Otras manifestaciones venían siendo el síndrome antifosfolípido, característico de una isquemia, gangrena o una necrosis digital secundaria de la oclusión de las arterias o arteriolas digitales. Las manos edematosas, características de la esclerosis sistémica. El edema de la mano, característico de la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, enfermedad mixta del tejido conectivo, el síndrome de superposición, el síndrome de RS3PE. Y bueno, tenemos también los dedos en resorte, característicos de la artritis reumatoidea, la osteoartritis y la gota. También tenemos la tumefacción de los dedos, que también es conocida como dedos de salchicha, característica de lo que es la artritis psoriásica o una manifestación de la entesitis en el síndrome de Reiter. Bueno, aquí podemos observar las manifestaciones ya mencionadas, como lo es el síndrome antifosfolípido. Tenemos también el edema de la mano el dedo en resorte, los dedos de salchicha. Y bueno, continuamos. También vamos a tener otras manifestaciones que son las últimas que se van a inspeccionar al menos. Tenemos lo que es la tumefacción localizada de lo que es la articulación metacarpofalángica, característica de la artritis reumatoidea, del lupus eritematoso sistémico. Tenemos lo que es la tumefacción localizada en la articulación interfalángica proximal, característica de la osteoartritis, la artritis reumatoidea, la tuberculosis, sarcoidosis, la sífilis, la artritis psoriásica, la artritis gotosa, la artritis reumatoidea juvenil. Y bueno, aquí tenemos una imagen. En primer lugar, lo que vendría siendo una tumefacción localizada en la articulación metacarpofalángica, que vendría estando en esta zona. Podemos ver cómo hay una zona protuberante de lo que son las partes de los nudillos. Y enseguida tenemos lo que vendría siendo una inflamación, una tumefacción de lo que vendría siendo la zona interfalángica proximal. Continuando con lo que es la palpación, vamos a tener que las articulaciones metacarpofalángicas van a evaluarse de forma individual. Esto tratando de buscar la presencia de un edema, la presencia de hipersensibilidad, la presencia de un engrosamiento e incluso la presencia del aumento de calor en lo que es la mano. Para ello, vamos a requerir que la mano se encuentre en una posición donde la palma se encuentre boca abajo y la articulación metacarpofalángica se encuentra en una ligera flexión o una leve flexión. Y para ello vamos a utilizar nuestras propias manos. Con las yemas de nuestros dedos pulgares vamos a palpar lo que es la zona dorsal de la mano, esta correspondiente a esta parte, y con nuestros dedos índices vamos a palpar lo que es la zona palmar de la mano, es decir, a esta parte. Y vamos a generar un pequeño apretón. Esto con la finalidad de distinguir lo que es una sinovitis de un proceso artrósico de la segunda y tercera articulación metacarpofalángica. La exploración conjunta de las articulaciones metacarpofalángicas se hace con la palma hacia abajo, como ya mencioné, y efectuando una ligera compresión similar a lo que es un apretón de manos, pero a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas. Esto lo que va a provocar es la presencia de dolor cuando hay sinovitis, sin embargo no va a suceder cuando hay un proceso artrósico. Bueno, aquí hay una imagen donde podemos apreciar la técnica que ya he mencionado. Podemos ver cómo la zona de los pulgares, cómo los pulgares están palpando lo que es la zona dorsal, mientras que los índices, que no se pueden observar muy bien, pero se puede determinar que están por debajo de la mano, es decir, en la palma de la mano.
En las articulaciones interfalángicas proximales, la palpación se debe efectuar con los dedos pulgares e índices de una mano en la región dorsal y palmar, mientras que los dedos pulgares e índices de la otra mano van a palpar la región lateral de lo que son las articulaciones interfalángicas proximales. Es decir, va a ser una palpación a 4 dedos. ¿Cómo una palpación a 4 dedos? Simple y sencillamente, como tenemos 2 manos y la que vamos a palpar es únicamente una mano del paciente primero, vamos a utilizar la primera mano para palpar lo que vendría siendo la zona superior o inferior, por así decirlo, de lo que es la articulación interfalángica, y con nuestra otra mano vamos a hacer lo mismo pero en la parte lateral. Las articulaciones interfalángicas proximales y las distales van a tener el mismo criterio, es decir, va a ser la misma técnica para palpar. Aquí tenemos una imagen donde se puede apreciar bien la técnica que acabo de mencionar. Vemos cómo primero va a presionar de arriba y hacia abajo de lo que es la articulación, y enseguida vamos a ver cómo presiona o cómo genera la palpación a 4 dedos que ya mencioné. Y abajo únicamente se aprecia lo que es la compresión lateral. Bueno, enseguida tenemos lo que es la exploración de la cadera y la orientación diagnóstica. Bueno, vamos a tener lo que es el examen de la marcha. La observación se va a hacer desde adelante, lateralmente y desde atrás. En lo que es por así decirlo, las coxopatías, va a aparecer una marcha antálgica en la que el paciente apoya el miembro afectado más breve y suavemente posible hacia un lado. ¿Ok? Enseguida. Bueno, tenemos lo que es la coxartrosis superolateral, en la que prácticamente vamos a tener que va a haber la presencia de una pérdida progresiva de lo que es la rotación interna y de la abducción. Sin embargo, con la progresión de la enfermedad vamos a tener que la cadera se va a encontrar en ligera flexión, aducción y va a tener una rotación externa. La aducción, sumada o no a la alteración de la cabeza femoral, la presencia de subluxación o deformidad del cuello femoral, va a producir un acortamiento de la extremidad inferior. Esto va a determinar una cojera característica que se va a conocer como marcha antálgica. Y con una basculación pelviana hacia abajo en el lado sano cuando se transfiere el peso de la cadera afectada por hipotonía de los músculos abductores, ya sean el glúteo, el medio y el menor, llamada marcha de Trendelenburg, y de pato si el compromiso es bilateral. ¿Ok? Después tenemos lo que es la prueba de Trendelenburg. Cuando el paciente está de pie, apoyado en una sola pierna, normalmente la hemipelvis contralateral se eleva, lo que hace que la nalga del lado apoyado no ascienda. Si el hemipelvis del lado no apoyado y el surco glúteo descienden, la prueba se considera positiva. Aquí podemos observar cómo en la figura A o en la fotografía A se está generando lo que es la prueba del Trendelenburg, y podemos ver cómo la cadera está normal. Sin embargo, en la B podemos ver una cadera que sí es patológica, porque el lado izquierdo vemos cómo asciende al estar en un solo pie el paciente. Esta puede deberse por distintas razones. Tenemos en primer lugar la debilidad glútea, en segundo lugar tenemos la inhibición glútea por coxalgia, en tercero tenemos lo que es el coxavara, en cuarto lugar tenemos lo que es la luxación congénita de cadera, y bueno, en lo que es la prueba del Trendelenburg, el 10% de los pacientes son falsos positivos, así que es una prueba que tiene muy poquita falla. Bueno, en la inspección. Prácticamente se va a examinar al paciente en bipedestación. Por delante, tratando de detectar una inclinación pelviana, si se ubican ambos pulgares en lo que son las espinas ilíacas anterosuperiores, pues normalmente estos se ubicarían al mismo nivel. Sin embargo, la inclinación podrá deberse a lo que vendría siendo una deformidad de la cadera en aducción o en abducción. La pierna es más corta en lo que vendría siendo
la escoliosis o la coxartrosis, así como también la presencia de atrofia muscular glútea producida por procesos sépticos. Bueno, observando al paciente en lo que viene siendo lateralmente, se evalúa si se presenta un incremento de lo que es la lordosis lumbar, donde esto nos va a sugerir una deformidad en la flexión coxofemoral. Es decir, que la pelvis va a procurar adoptar una posición en la que va a ser necesario compensar las diferencias de longitud entre ambos miembros inferiores y lograr así lo que es que ambas extremidades inferiores se encuentren al mismo nivel, con misma longitud, verticales y paralelas. Bueno, si la cadera se halla en extensión, pues habrá menos lordosis o rectificación lumbar. Un acortamiento real o aparente del miembro inferior, sea por contractura en aducción o abducción de la cadera, se compensará por una escoliosis, que tampoco es muy favorable. ¿Okay? Por detrás. Inspeccionando al paciente por detrás, se observa si presenta una escoliosis por la inclinación pelviana ya consignada, o una atrofia glútea o cicatrices. Bueno. El acortamiento de la extremidad inferior. En la exploración de cadera es muy importante determinar si el paciente presenta o no un acortamiento de la extremidad inferior. Este puede ser verdadero, es decir, va a ser prácticamente visible que un miembro esté más corto que el otro, o puede ser aparente. El acortamiento verdadero puede dividirse en forma práctica en el originado por encima del trocánter mayor y el originado por debajo de este. Mientras que lo que vendría siendo el acortamiento aparente en la longitud de la extremidad normal, pero la longitud de la extremidad, perdón, es normal, pero parece más corta por contractura de la cadera, en aducción o en flexión, que se compensa por la inclinación de la pelvis. ¿Okay? Y aquí podemos observar una imagen donde como hay una compensación con la inclinación de la pelvis debido a una contractura en aducción de la cadera. En decúbito dorsal. Con el paciente en decúbito dorsal, normalmente los talones se van a encontrar al mismo nivel y la pelvis no va a estar inclinada. Si hay un acortamiento verdadero, los talones se van a encontrar en distinto nivel y la pelvis no estará inclinada. Esto se compara, aquí se compara la distancia entre ambos pulgares, ubicándolos en lo que vendría siendo ambas espinas ilíacas anterosuperiores, como ya había mencionado, y el resto de los dedos en los trocánteres mayores. Una distancia mayor en un lado sugiere que la alteración está por encima del trocánter. Si la distancia es normal, se le pide al paciente que flexione la rodilla y se ubican los talones exactamente juntos. Se va a observar la altura de lo que son las rodillas. Si una es más alta que la otra, pues la tibia de ese lado exactamente pues va a ser más larga o prolongada que la otra. Sin embargo, si una rodilla se proyecta más adelante que la otra, eso es un indicativo de que el fémur de ese lado de la rodilla es más largo o más prolongado. ¿Okay? Y aquí podemos observar una imagen de cómo en la figura A o en la fotografía A hay una tibia, la tibia del lado derecho tiene una longitud más larga que lo que es la del lado izquierdo. Y en la figura B podemos ver cómo el fémur del lado izquierdo es más largo o sobresale más que el derecho. Bueno, la medición longitudinal. Bueno, esta medición pues prácticamente se va a hacer con una cinta métrica en lo que son los miembros inferiores. Y nos va a permitir definir con mayor precisión el acortamiento total o verdadero de lo que vendrían siendo estos miembros. Se debe medir desde lo que es la espina ilíaca anterosuperior hasta el malleolo interno, con la cinta pasando por lo que vendría siendo la rótula, encima de la rótula. El acortamiento aparente, o también llamado oblicuidad pelviana, se puede comprobar en primer lugar si las mediciones verdaderas de la longitud de las extremidades son iguales, y en segundo lugar midiendo, pero ahora desde el ombligo, a la unión cifoesternal hasta lo que son los malleolos internos. La diferencia en la medición indica un acortamiento aparente de los miembros. Ok, aquí podemos observar la técnica de medición longitudinal. Ya vemos cómo desde la espina ilíaca anterosuperior está midiendo con una cinta métrica hacia lo que vendría siendo el malleolo interno.
Bueno, procedemos con lo que es la palpación. La cabeza femoral se va a encontrar ubicada en lo que es el triángulo de Scarpa, que está limitado por arriba por lo que es el ligamento inguinal, medialmente por el primer aductor y lateralmente por lo que es el sartorio. Si se colocan los dedos en este triángulo lateralmente a la arteria femoral, y por debajo de lo que es el reborde inguinal, se va a palpar la cabeza femoral y se puede buscar hipersensibilidad o la presencia de tumefacciones. Si se hace girar la pierna en lo que es la forma lateral y medial, se puede percibir crepitaciones. Que las crepitaciones no son más como ruidos, por así decirlo, pequeños crujidos. Y estos se suelen encontrar más comúnmente en lo que es la cadera en resorte. Ahora, con el paciente en decúbito lateral, se va a palpar el trocánter mayor en busca de lo que es la tenobursitis trochanterea, causa frecuente de lo que es la coxalgia, y que a veces pues esta se subestima. Para ello, con el pulgar en la espina ilíaca postero superior se mueven lo que son los dedos hacia abajo, lo que permite palpar la superficie posterior del trocánter mayor. Si existe una tenobursitis trochanterea, el dolor aparecerá con la palpación sobre el trocánter y aumenta con la abducción contra resistencia. Continuando con lo que es la exploración de la movilidad, vamos a tener lo que es la flexión en 120 grados. Con el paciente en decúbito dorsal, con la pelvis a nivel y en ángulo recto del tronco, se va a estabilizar esta. Se va a colocar por debajo de la zona lumbar la mano del doctor, se va a colocar por debajo de lo que es la zona lumbar del paciente. Entonces se va a flexionar la cadera lo más cercano posible a lo que es el tronco. Al flexionar la cadera se va a advertir con la mano que está debajo de la zona lumbar que la lordosis ha disminuido, luego que la pelvis se ha estabilizado, y la flexión pues va a ocurrir a expensas de lo que es la articulación coxofemoral. Tenemos lo que es la extensión, también conocida como maniobra de Thomas. Bueno, para ella, pues como no existe una hiperextensión normal, es decir, una de 180 grados que se puede pasar a 210 grados, con la maniobra de Thomas la cadera no se hiperextiende y la rodilla se flexiona. La maniobra de Thomas, al suprimir la lordosis, pone en evidencia la actitud real de lo que es la flexión de la cadera y permite que el examen de la extensión o hiperextensión sea en decúbito dorsal. Bueno, en decúbito ventral se va a comprobar las pérdidas menores de lo que es la extensión. Se va a sujetar la pelvis con una mano y con la otra se eleva el muslo tomando lo que es la rodilla. La amplitud va a variar desde los 5 grados hasta los 20 grados y se debe comparar con el lado opuesto. La pérdida de la extensión suele ser el primer signo de derrame en la articulación coxofemoral. Y bueno, enseguida pues tenemos una imagen la cual demuestra la técnica para checar lo que vendría siendo la flexión y la extensión o maniobra de Thomas. Vemos cómo el doctor se localiza la parte de su antebrazo bajo lo que es la zona lumbar del paciente, y vemos cómo acerca lo más posible la rodilla o la cadera hasta lo que es el tronco. Bueno, tenemos lo que es la aducción y la abducción. En la abducción o bien abducción se deberá fijar lo que es la pelvis previamente con lo que es la mano. Con una mano vamos a tomar lo que es la espina ilíaca anterosuperior y con la otra vamos a utilizar nuestro antebrazo para fijarla lo que es la camilla. ¿Okay? Con la otra mano pues se va a tratar de mover lo que es la pierna lateralmente y la amplitud normal de va a tener que ser de 45 grados. En la aducción se va a cruzar la pierna extendida de la cadera examinada sobre la otra en la región medial de lo que es el muslo. La amplitud normal tiene que ser de 15 grados. Bueno, aquí abajo pues vamos a encontrar una imagen. Vemos cómo es que hace la aducción y cómo hace la abducción. En la primera se observa lo que es la abducción o la apertura de lo que son las caderas, y en la segunda se aprecia lo que es la aducción. Bueno, las rotaciones. En las rotaciones se va a ocupar que el paciente se encuentre en decúbito dorsal.
se va a flexionar lo que es la rodilla a 90 grados y luego se le va a tomar con una mano y con la otra se va a tomar el talón. Se imprime un movimiento lateral al pie, alejándolo de lo que es la línea media, y de manera simultánea se va a dirigir la rodilla hacia lo que es la cadera. La dirección de la rodilla indica en qué rotación se va a explorar. La amplitud normal es de 45 grados. Dirigiendo la rodilla hacia afuera se va a explorar la rotación externa, cuya amplitud normal también tiene que ser de 45 grados. Una manera de realizar una comparación simultánea y sensible de lo que es la rotación interna de ambas caderas es pidiendo al paciente que en decúbito ventral mantenga sus rodillas juntas, es decir, prácticamente esas son las rodillas, las mantenga juntas, y el doctor va a proceder a abrir lo que vendría siendo las zonas internas de las piernas, o las va a lateralizar sin que se despeguen las rodillas. La comparación de lo que es la rotación externa se efectúa cruzando una pierna sobre la otra, siempre y cuando las rodillas se encuentren en flexión de 90 grados. En ocasiones el compromiso de una rodilla va a impedir su flexión, y como no se puede realizar las rotaciones en esta, pues se va a colocar al paciente en decúbito dorsal con el miembro inferior extendido. Se hace girar el pie lateralmente, y va a ser similar a lo que es la rotación externa y medialmente, y va a simular lo que es la rotación interna. La amplitud normal también tiene que ser de 90 grados. Bueno, enseguida tenemos lo que son imágenes donde se pueden mostrar las técnicas correctas para lo que es la exploración de las rotaciones. Vemos en primera instancia lo que vendría siendo la rotación interna de la cadera en flexión de 90 grados. Vemos en la primera imagen lo que vendría siendo una amplitud normal de 45 grados al momento de hacer la rotación externa, y por debajo podemos ver la amplitud normal también de 45 grados cuando ocurre lo que es la rotación interna. Bueno, enseguida de esa imagen tenemos la otra imagen que nos demuestra la opción adicional que tenemos para poder comparar lo que son las rotaciones, en la que el paciente está en decúbito ventral y las rodillas se encuentran juntas, mientras que el doctor está tratando como de lateralizar lo que son las rodillas o las piernas. En esta última imagen pues vamos a encontrar lo que es la exploración, que ya decíamos que cuando no hay una flexión en la cual nos impide flexionar la rodilla, tenemos esta técnica alternativa en la que vamos a utilizar la pierna extendida y vamos a lateralizarla tratando de girarla los 90 grados que se están sugiriendo, tanto hacia afuera como hacia adentro. Bueno, vamos a continuar con lo que es la orientación diagnóstica ante una cadera dolorosa. Tenemos diferentes causas que nos van a ocasionar una cadera dolorosa. En primer lugar vamos a tener lo que es la osteoartrosis primaria. En esta vamos a ver que en los estadios iniciales de esta enfermedad el dolor va a aparecer conforme a la marcha, es decir, se puede ocasionar mientras vas caminando o al levantarte de una posición en la que te encuentras ya sea sentado o acostado, en una posición sedante. Se va a localizar en la cadera, en la ingle, en la nalga, y puede referirse hacia lo que es la rodilla. La rigidez puede ocasionar una dificultad para ponerse tanto los zapatos, las medias o incluso atarse las agujetas, es decir, te va a limitar tus actividades cotidianas. La flexión fija y la contractura en aducción son comunes, como el acortamiento del miembro comprometido. En segundo lugar vamos a tener lo que es la osteoartrosis secundaria. Esta por lo común va a aparecer en pacientes menores de edad a comparación de lo que es la osteoartrosis primaria, y puede tener casos diferentes, tales como una luxación de cadera congénita, el coxavara congénita, displasias de cadera, enfermedad de Lecq-Calvé-Partés, artritis séptica, que puede ser piógena por tuberculosis, artritis reumatoidea, enfermedad de Paget, lo que vendría siendo una necrosis ósea vascular, y la epífisis femoral deslizada. Bueno, en tercer lugar vamos a tener lo que es la necrosis ósea vascular. Esta va a tener una etiopatogenia que es meramente isquémica, es decir, puede ser por una coagulación intravascular local,
Los factores de riesgo son fractura del cuello femoral, los traumatismos, la corticoterapia, el alcoholismo, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, el gota, la hiperlipidemia. En esta pues va a haber dolor referido en lo que vendría siendo la ingle, la región interna del muslo, el glúteo, la rodilla, y no cede con lo que es el reposo, pero aumenta con la marcha. Es decir, va a aumentar cuando nosotros vamos caminando o estamos generando movimiento. Tenemos también lo que es la artritis reumatoidea, donde hay un compromiso de lo que son las caderas, en el 10 al 30% de los casos. Por lo general es de aparición tardía, es decir, puede durar hasta 5 años en aparecer. A menudo es bilateral y más frecuente en los pacientes seropositivos y con nódulos reumatoideos. El dolor casi siempre está acompañado por claudicación de la marcha. Se produce dolor ante la movilización global y afecta a las rotaciones y a la abducción. Bueno, luego vamos a tener como causa de dolor de cadera las espondiloartropatías seronegativas. La coxalgia puede deberse a una espondilitis anquilosante o a un síndrome de Reiter, que en general ocasiona un compromiso menos importante. Tenemos la artritis infecciosa, donde la cadera es la segunda articulación en orden de frecuencia entre las artritis bacterianas, y pues esta pues va a ocasionar una cadera dolorosa y tiene importante, ¿cómo decirlo? Tiene importante limitación en lo que es la movilidad, limita mucho la movilidad. Además, hay fiebre, hay compromiso del estado general. La artritis tuberculosa produce una monoartritis crónica y existe el antecedente de una tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. En el 10 al 15% de los casos, pues coexiste una tuberculosis pulmonar activa. Tenemos lo que es la bursitis trocanterea, donde suele tener una etiología traumática por microcristales, infecciosa o secundaria a una artropatía inflamatoria generalizada, por ejemplo en la artritis reumatoidea. Existe dolor frente a lo que es la presión digital, sobre lo que es el trocánter mayor, que se puede exacerbar con la abducción contra resistencia. Otras causas de la coxalgia podrían ser la sinovitis transitoria, principalmente los niños, la bursitis isquioglútea, la bursitis iliopectinea o del iliopsoas, la meralgia parestésica, la tendinitis aductor-abductor, la sinovitis vellonodular pigmentaria, pues también conocida como tumor sinovial, y las fracturas ya sea del cuello del fémur o de las ramas púbicas. Otra afección que nos va a ocasionar un dolor de cadera puede ser la patología regional con dolor referido a la cadera. El dolor puede reflejarse en la cadera y provenir en realidad de la columna lumbar, o sea, la rodilla u otras estructuras. Es decir, aquí no es meramente un dolor que sea subyacente de la cadera, sino de otras zonas en las que se puede irradiar el dolor. Bueno, para continuar vamos a proceder con lo que es la exploración de rodilla y su orientación diagnóstica. Para iniciar vamos a tomar en cuenta la inspección. En la inspección, ¿qué es lo que debemos observar? Vamos a fijarnos principalmente en lo que es la marcha. ¿Qué es lo que nos vamos a fijar en la marcha? Vamos a fijarnos que se encuentre con cierta ritmicidad y con unos movimientos ligeramente suaves. En lo que vendría siendo la rodilla normalmente, pues se va a encontrar extendida en lo que vendría siendo la marcha y lo que es el choque de talón. En bipedestación vamos a observar al paciente que se encuentre con los pies ligeramente separados, con una extensión completa de lo que son las rodillas, con las rótulas que se encuentren en cierta simetría o en cierto nivel, ya que si estas no están en una simetría, podemos pensar ya en una afección que podría ser una fractura de rótula, nos haría pensar también en una rotura de algún tendón rotuliano, o incluso una avulsión de lo que es la tuberosidad tibial. También vamos a observar lo que es la alineación de las rodillas. Existe un ligero valgo fisiológico o una ligera desviación fisiológica en las rodillas que puede variar desde los 6 grados hasta los 10 grados, pero es más acentuado en las mujeres. A pesar de ser normal, es más dominante o predominante en lo que son las mujeres. Cuando este ligero valgo o ligera desviación se sale de lo que son los 10 grados, ya se considera una afección,
que podemos conocerla también como el genu valgum o pierna en X, que va a ocasionar el choque de las rodillas. Pues suele tener una causa ya sea constitucional o esencial, y pues es ocasionado, predispone principalmente, a lo que es el pie plano, la gonartrosis, y otras causas también pueden ser la osteomelitis con afección del sector externo del cartílago de crecimiento, y la postraumática, o por artritis reumatoidea juvenil o por la artritis reumatoidea del adulto. Tenemos otras afecciones que son diferentes a lo que es el genu valgum, como lo que es el genu varum o las piernas en paréntesis o en cero. Esta pues suele ser normal hasta los 3 años de edad. En los niños pequeños se suele observar mucho ese pequeño arqueamiento de las piernas, principalmente cuando los meten muy pequeños a tratar de caminar o andar en andadera. Pues suele ser normal junto con el pie plano a esa edad. Sin embargo, ya en una edad más avanzada ya se considera una afección. La causa más común es la constitucional y pues predispone a lo que es la gonartrosis. Otras etiologías podría ser la gonartrosis y el raquitismo, el Paget y lo que es la artritis reumatoide. Tenemos también lo que es el genu recurvatum, que a comparación del genu varum, pues pues prácticamente es lo contrario. El recurvatum es una hiperextensión de lo que vendrían siendo las rodillas, es decir, las rodillas se encuentran extendidas a más de 190 grados, incluso hasta 200 grados, y suele estar acompañada por lo que es el genu valgum. Se le observa en la hipermovilidad articular y en la poliomielitis. Tenemos por último lo que es el genu flexu o rodilla en flexión, que pues siempre va a ser patológico. A ver, acá tenemos una imagen que nos demuestra lo que es en primer lugar en la figura A, lo que vienen siendo las rodillas en X, o las piernas en X, perdón, que es conocido como genu valgum. En la figura B tenemos lo que es el genu varum, en la figura C lo que es el genu recurvatum y en la última el genu flexum. Ok. Bueno, ¿qué es lo que se debe observar aparte de estas afecciones en lo que vendría siendo las rodillas? Se debe observar la presencia de alguna tumefacción que puede abarcar pues toda la rodilla o simplemente ser localizada. En el primer caso, pues en el caso de que esta sea generalizada, pues tiene que haber un borramiento de lo que son los relieves o los pliegues y depresiones. Debe haber un abombamiento en la herradura que ocupe hacia arriba de lo que es el fondo del saco subcuadricipital. Pues puede ser un indicativo de lo que es un derrame sinovial, una hemartrosis, una piartrosis, una lesión ocupante de espacio, o bien simplemente una proliferación sinovial. Si la tumefacción suele ser localizada, pues de acuerdo con su ubicación va a tener diferentes diagnósticos probables. Puede ser por delante de la rótula, que nos va a indicar una bursitis perrotuliana de etiología traumática, séptica, gotosa, reumatoidea y con frecuencia por apoyo continuo, es decir, religiosa. Si se encuentra por debajo de la rótula, nos va a hacer pensar en una bursitis infrarrotuliana, tubérculo tibial, de igual etiología y de menor frecuencia. Si esta se encuentra en la internidad articular externa, pues nos va a hacer pensar más que nada en un quiste meniscal. Y si se encuentra lo que es la tuberosidad tibial, pues esta puede estar prominente e hipersensible en lo que es la enfermedad de Osgood-Schalter, donde hay una avulsión parcial de lo que es el tubérculo con necrosis avascular del fragmento arrancado. Se encuentra en lo que es la región anteromedial de lo que es la epífisis tibial de la pierna. Nos va a hacer pensar en una posible bursitis anserina o de la pata de ganso, que pues suele asociarse con lo que es la tendinitis, el ligamento colateral medial. También tenemos la presencia de una tumefacción en lo que es la región poplitea, que es más comúnmente conocido lo que es el quiste de Becker. En las lesiones meniscales, pues pueden aparecer un edema orientador a lo que es la internidad articular,
En las lesiones ligamentarias pues pueden existir signos de contusión y hematomas que no son habituales en lo que vendría siendo las lesiones meniscales. En la piel es posible observar el eritema característico de la artropatía inflamatoria, que también es característico de las lesiones psoriásicas por artropatía psoriásica, que se encuentra presente en el 7 al 10% de los pacientes que presentan psoriasis, las cicatrices y las fístulas ocasionadas por tuberculosis. Se examina también lo que es el cuádriceps, que es el músculo principal extensor de la rodilla, apreciando también su trofismo y comparándolo con el contralateral. Se le va a pedir al paciente que en decúbito dorsal se extienda las rodillas contra la camilla y se compara nuevamente. Bueno, vamos a continuar con lo que es la palpación. Normalmente la rodilla pues está más fría que lo que vendría siendo el muslo y la pierna, debido a que esta región se encuentra menos vascularizada en comparación con estas dos estructuras que están muy vascularizadas. De tal manera que la palpación con el dorso de los dedos es muy útil y permite identificar con tiempo lo que vendría siendo un proceso inflamatorio en lo que es la rodilla. La identificación de lo que son los puntos dolorosos a la presión unidigital suscitará, según su localización, la sospecha de ciertas afecciones, como por ejemplo, si es en la metáfisis, nos hace pensar en una osteomelitis. Si es en la internila articular, pues nos va a hacer pensar en una paramenicitis cercanas a la que es la ruptura meniscal. Si es en la cara medial por debajo de lo que es la internila articular, que es la zona de inserción de la pata de ganso, nos va a hacer pensar en una tenobursitis anserina. Si es en la cara medial o lateral de lo que es también por debajo de la internila articular, nos va a hacer pensar en un esguince o una entorsis o distensión o ruptura de lo que es un ligamento, ya sea medial o lateral, o un trazo de una fractura. Si es en la tuberosidad anterior de la tibia, pues nos va a hacer pensar en una osteocondrosis de la tuberosidad tibial. Bueno, lo que es la artritis, el dolor pues suele ser difuso y no suele ser localizado. Mediante la palpación se puede reconocer si una tumefacción se debe a una proliferación sinovial, que suelen tener una consistencia esponjosa o como gelatinosa, o un derrame sinovial o un agrandamiento óseo, que es un engrosamiento de lo que es la epífisis articular, por osteofitos. El derrame sinovial pues pone en manifiesto se pone en manifiesto con lo que es la maniobra del choque o de la tecla rotuliana, que permite establecer la diferencia con la tumefacción de la bursitis perrotuliana. Con la región palmar de la mano izquierda, para explorar la rodilla derecha, se comprime el fondo de lo que es el saco subcuadricipital, y con la palma de la mano derecha asciende hasta llegar hasta lo que es la rodilla. Se eleva el índice derecho y se procura deprimir la rótula, comprobando el hundimiento si existe algún derrame sinovial. El derrame también se puede poner en evidencia con lo que es la maniobra de la oleada, donde se desplaza el líquido con la cara palmar de la mano izquierda para la rodilla derecha, por la cara medial del muslo en el polo inferior de la rótula hasta llegar al tercio inferior. Luego se desliza el dorso de la mano derecha en sentido inverso y a la misma altura de la región lateral del muslo, observando que el abultamiento producido por el desplazamiento del líquido en la región medial de la rodilla pues se encuentra ahí. Esta maniobra pues es útil en lo que son los derrames pequeños y será negativa si el derrame se produce bajo tensión. La palpación también permite percibir lo que son las crepitaciones gruesas, que no son más que sonidos como, ¿cómo explicarlos? Como ruidos o crujidos, que nos indican algún daño cartilaginoso, como lo es en la gonartrosis. Se coloca la palma de la mano sobre la rótula y el pulgar y el índice sobre lo que es la interlínea articular. Luego se flexiona y se extiende la articulación y se palpa claramente la crepitación. Aplicando el estetoscopio sobre la rótula se percibe con total claridad lo que es la crepitación. La palpación de lo que es la interlínea articular medial y lateral pues puede poner en manifiesto lo que es la hipersensibilidad y permite detectar los rebordes osteofíticos correspondientes a la osteoartrosis. Con la rodilla en extensión y desplazando la rótula en forma vertical y lateral y presionándola simultáneamente, aparecen lo que es el dolor, la crepitación o el roce en la gonartrosis y la crodominancia rotuliana. Bueno, en la siguiente imagen se puede observar la maniobra de
del choque o de la tecla rotuliana, donde, como comentábamos, se va a utilizar ambas palmas de las manos, donde una se va a localizar en lo que es la parte proximal de lo que es la tibia o de la pierna, y la otra se va a localizar en lo que es la parte distal del muslo. Entonces lo que se va a hacer es como contraer o concentrar toda la masa en lo que es la parte de la rodilla hasta llegar a la rodilla, y con el índice se va a deprimir la rótula. Si esta pues presenta un hundimiento, nos va a indicar que hay un derrame sinovial. Bueno, en lo que es la prueba de lo que es la aprensión o luxación rotuliana, pues se va a desplazar la rótula externamente mientras se flexiona la rodilla desde la posición extendida. El paciente va a intentar detener la prueba expresando pues temor y malestar principalmente. La presencia de una rodilla inestable en forma lateral o bien de dolor posterior o una distensión o traumatismo obliga a la exploración ligamentaria. Se explorará la presencia de dolor a la presión sobre la inserción superior e inferior de los ligamentos laterales interno y externo. La lesión más frecuente pues es la del ligamento interno en su inserción superior. Se tratará de detectar si hay un bostezo articular, que es la apertura anormal de lo que es la articulación, y para ello pues se va a intentar angular de manera forzada el miembro inferior a nivel de la rodilla. Para explorar el bostezo interno, una mano sostiene el muslo en su cara externa en el tercio inferior, inmovilizándolo. La otra toma la pierna e intenta llevarla hacia afuera con la mano móvil. En caso de bostezo pues se va a observar lo que es la apertura de la interlínea, que indica la ruptura del ligamento lateral interno. Un bostezo amplio pues señala una probable ruptura además del ligamento cruzado anterior. Para explorar un bostezo externo por ruptura del ligamento lateral externo, que es menos frecuente, una mano se va a colocar en la cara interna del muslo y la otra intentará llevar la pierna hacia adentro. En este caso pues se debe buscar una lesión asociada al ciático popliteo externo, que pues prácticamente se explora que está conservada la flexión dorsal del pie. Ok. Ahora, la ruptura de los ligamentos cruzados. En general, esta se va a asociar con una ruptura de los ligamentos laterales. Se pone de manifiesto con lo que es la prueba de cajón. En la prueba de cajón anterior, para el ligamento cruzado anterior, se va a flexionar la rodilla a 80 grados y el examinador se va a sentar sobre lo que es el pie del paciente para no generar un desplazamiento. Se va a tomar la pierna con firmeza con lo que son los pulgares a nivel del tubérculo tibial y se procura desplazarla hacia adelante. Si la epífisis tibial se encuentra desplazada 1.5 centímetros casi con certeza, esta pues va a ser un indicativo de un desgarro del ligamento cruzado anterior. En igual posición se repite pues la maniobra, pero ahora con desplazamiento hacia atrás, la epífisis tibial, que es el cajón posterior. Aquí en el cajón posterior un desplazamiento de 1 centímetro o más es muy sugestivo para la ruptura del ligamento cruzado posterior, que es más poco frecuente. Tenemos la ruptura meniscal, donde las lesiones son producidas por traumatismos, ya sea por una rotación brusca de la rodilla que se encuentre en flexión. Se sugiere el diagnóstico, el antecedente traumático y un cuadro clínico de dolor en la marcha con el paciente que se ubique en el lado correspondiente al menisco afectado. En general, el enfermo pues va a referir episodios recidivantes de bloqueo, es decir, una rodilla trabada, con derrame articular o sin él, y el desbloqueo característico con un clic. En esta imagen podemos observar lo que es la maniobra del bostezo. Tenemos el bostezo interno y tenemos la del bostezo externo. En esta otra imagen vamos a tener lo que es la maniobra del cajón, donde la figura B nos muestra la maniobra del cajón anterior, y la figura C nos muestra la del cajón posterior. Ok. Bueno, ahora pasamos a lo que es la prueba de McMurray. Esta prueba permite el diagnóstico de lesiones del menisco medial en su parte posterior. Se va a realizar con el paciente en decúbito dorsal con las piernas extendidas. Se le va a tomar el talón con una mano y se va a flexionar la rodilla. La otra mano va a tomar la articulación de la rodilla con los dedos sobre la interlínea medial y el pulgar y la eminencia tenar sobre lo que son la interlínea lateral. Se efectúa presión con el pulgar en la región lateral, tratando de llevar la rodilla al valgo.
y al mismo tiempo pues se va a efectuar una rotación externa de la pierna. Manteniendo esta posición se va a procurar extender lentamente la pierna. Si se produce algún tipo de chasquido que sea palpable o audible, es probable que haya un ¿cómo se dice? Desgarro del menisco medial. Tenemos también lo que es la maniobra de Moragas, que nos va a permitir el diagnóstico de lesiones del menisco lateral. Pues se va a realizar con el paciente en decúbito dorsal. Se va a colocar el miembro por explorar en posición de 4 o invertido 4, de acuerdo con la rodilla que se va a investigar. Se ubica el pulgar en la que es la interlínea medial y el índice en el lateral, y con el pulgar se ejerce una presión forzada sobre lo que es el varo. Se va a provocar así la apertura de lo que es la interlínea lateral, y lo que va a permitir que el índice se ubique mejor en lo que es la interlínea por debajo del ligamento lateral. Luego se va a extender la rodilla con lentitud, y si el dedo índice provoca dolor y es rechazado por el menisco lateral, es probable que este se encuentre lesionado. Tenemos también lo que es la prueba de compresión de Apley, que es la prueba modificada que nos va a permitir detectar la lesión de cualquier menisco con el paciente en decúbito ventral y en flexión de 90 grados de la rodilla, que se va a explorar. Se va a ejercer presión hacia abajo sobre lo que es el talón, con el fin de comprimir lo que son los meniscos simultáneamente, y se va a rotar la tibia en dirección externa a interna. La región en la que se produce el dolor indicará la lesión que es del menisco medial o si es del lateral. Bueno, en esta imagen se puede observar la prueba de McMurray para lo que son las lesiones del menisco medial. En la siguiente imagen podemos observar lo que es la prueba de Moragas para las lesiones del menisco lateral. Y por último tenemos la prueba de Apley, que nos va a servir para cualquier tipo de lesión meniscal. Bueno, una vez dicho esto, podemos iniciar con lo que es la exploración del tobillo y orientación diagnóstica. Hay que dejar algo claro, y es que la inspección es meramente comparativa. Se debe buscar principalmente lo que es la deformidad postural, ya sea debido a una flexión producida por lo que es un acortamiento del tendón de Aquiles o por la rotura del mismo, que nos va a generar una imposibilidad para mantenernos de pie. Se puede buscar alguna contusión o alguna tumefacción, y se deberá hacer un diagnóstico diferencial con lo que es un edema. Si la tumefacción es localizada, hay que pensar principalmente en una lesión ligamentaria, ya sea un esguince o una entorsis. En lo que es el desgarro del ligamento lateral externo, la tumefacción se produce con rapidez, es de forma ovoide, se sitúa sobre el malleolo externo y está acompañada por equimosis submalleolar externa. Una tumefacción que esté ubicada en la cara anterior del tobillo, pues suele ser indolora, móvil y de consistencia duro-elástica, y va a corresponder a un ganglión. Si la tumefacción está asociada con un cuadro toxinfeccioso, pues va a presentar dolor puntual y puede deberse a una osteomielitis. Si la tumefacción predomina de un lado, pues va a simular un compromiso paraarticular y se deberá pensar en gota. La tumefacción con desaparición de los canales malleolares y en especial de los premalleolares va a indicar una artropatía tibiotarsiana. Si la tumefacción es aquiliana, pues va a sugerir una tendinitis o bursitis secundaria de traumatismo, gota o entesitis. En el talón de Aquiles se puede observar los nódulos reumatoideos, tofos o santomas. Ante la tumefacción difusa e indolora del tobillo con persistencia del derrame, deformidad e incapacidad funcional progresiva o fracturas espontáneas, se debe pensar en una artropatía neuropática, tales como en la diabetes, en el alcoholismo, el lepra y otras situaciones que se pueden asociar. Prosiguiendo con lo que es la palpación, vamos a tener que con la mano izquierda, para un explorador que sea diestro, se va a sostener el pie del paciente, mientras que con los dedos de la mano derecha se va a palpar la cara anterior de la articulación. La interlínea tibioestragalina se va a encontrar en un plano perpendicular a lo que es el eje tibial, 2 centímetros por encima de lo que es el malleolo peroneo. La presencia de dolor en lo que es la cara anterior de la articulación o de la interlínea articular va a permitir presumir una sinovitis, mientras que la flexión plantar forzada va a facilitar la palpación de la parte anterior del astrágalo.
Si llegase a existir un derrame, se le puede poner en manifiesto de la siguiente manera, o sea, tomando el talón con una mano que abarca los malleolos y va a exprimir las regiones retromalleolares para llevar el líquido sinovial a lo que es la parte anterior de la articulación, donde se evidencia pues con mayor facilidad. Bueno, en la ruptura de lo que es el tendón de Aquiles, pues se va a explorar con la prueba de Thompson. Este se va a realizar con el paciente de rodillas sobre la camilla, con los pies fuera de esta, y se va a comprimir a mano llena lo que es la pantorrilla, y si se observa que en el lado sano se produce la flexión plantar del pie, mientras que en el pie del lado afectado pues no hay ninguna respuesta. En la siguiente imagen podemos ver cómo se está palpando el tobillo, la maniobra para palpar el tobillo. Y bueno, en el esguince o entorsis, el tobillo es importante identificar más que nada la búsqueda de dolor a la palpación sobre el malleolo externo en el trayecto del ligamento peroneo astragalino y del peroneo calcáneo, ya que son los que más habitualmente se llegan a distender. Si se observa equimosis, se presume la ruptura total de los ligamentos. Eso es muy importante. Pasando a lo que vendría siendo la exploración del pie y su orientación diagnóstica, vamos a iniciar con lo que es la inspección. En la inspección principalmente nos interesa observar en primer lugar lo que son la presencia de deformaciones. Cuando hablamos de deformaciones me estoy refiriendo a deformaciones en el pie como lo son el pie plano, como lo es el pie cabo, el pie equino, el pie equinovaro, el pie talo, el pie plano transverso, el hallux valgus, vulgarmente conocido como juanete, y el dedo del martillo. Bueno, en la siguiente diapositiva podemos observar una imagen donde se aprecian cada una de estas deformaciones. En primer lugar, en la figura A tenemos lo que es el pie varo, en la figura B tenemos lo que es el pie valgo, en la C tenemos el pie equino, tenemos en la D lo que es el pie talo, en la E lo que es el pie cabo y en la F tenemos lo que es el pie plano. En esta siguiente imagen pues podemos observar lo que es un pie izquierdo plano, valgo y pronado en la artritis reumatoidea avanzada. Esta otra imagen representa un pie reumatoideo que es plano, es valgo, está pronado, tiene hallux valgus y una desviación de los dedos. En la siguiente imagen se observa lo que es un hallux valgus del pie derecho con una bursitis del hallux. Hay un cabalgamiento y lesiones ulceradas en lo que es el segundo dedo. Y es un dedo del martillo. La presencia de la tumefacción localizada, redondeada, indolora, móvil y dura a la palpación obligará a pensar en un ganglión. La tumefacción eritematosa acompañada por dolor en el vértice de la deformidad del hallux valgus corresponde a una bursitis del hallux. La tumefacción del tarso con lo que es con la sintomatología inflamatoria puede deberse también a una artritis gotosa aguda. Una artropatía psoriásica puede presentarse al principio como una monoartropatía medio tarsiana. La tumefacción en uno o más dedos de los pies, al igual que en lo de las manos, es sumamente orientadora a lo que es la artritis psoriásica y también se puede observar el síndrome de Reiter. Las sinovitis de las articulaciones metatarsofalángicas son dolorosas, bilaterales y simétricas y es una de las manifestaciones más frecuentes de lo que es la artritis reumatoidea. Los dedos de los pies se separan y constituyen lo que es el signo de la ventana. La piel y las uñas aportan gran información en el diagnóstico reumatológico. La onicopatía se puede encontrar también en los pies, en la psoriasis y en la enfermedad de Reiter. Los tofos, cuyas localizaciones más frecuentes son los pies y el tendón de Aquiles, tienen tamaños bastante variables y formas irregulares que en ocasiones se ulceran, eliminando una sustancia blanquecina parecida a lo que es la dentrífica. Tenemos también las lesiones ulcerativas y necróticas de los pulpejos de los dedos que sugieren una vasculitis y el fenómeno de Raynaud que puede observarse en los pies con la característica de la palidez paroxística, la cianosis y por último el enrojecimiento. Como ya habíamos mencionado, esto se debía más que nada a una oclusión del flujo sanguíneo para que llegara la correcta aportación de sangre a lo que son los pulpejos o las zonas periféricas de los dedos. Las lesiones papulosas que se transforman en pústulas con contenido queratóxico que al confluir forman placas
de ubicación en las plantas establecen la llamada queratodermia blenorrágica observada en el síndrome de Reiter. Ya hemos mencionado esta afectación. El mal perforante plantar sobre las cabezas del primer y quinto metatarsiano y en el talón se pueden observar en lo que son las enfermedades causantes de una neuroartropatía. Las verrugas plantares pueden provocar dolor en el antepié durante lo que es la marcha y son muy sensibles a lo que es la compresión lateral. Bueno, hace un rato mencionamos lo que era el signo de la ventana y pues en esta imagen observamos una paciente portadora de una artritis reumatoidea con lo que es un compromiso de la articulación metatarsofalangica, donde se observa la separación del segundo y tercer dedo del pie derecho, y este se le conoce como el signo de la ventana, a esa abertura. Bueno, procedemos a la palpación. En la palpación se apreciará la temperatura de la piel y se le comparará con la del otro pie. Un pie caliente es muy sugestivo de lo que es la artritis reumatoidea o la artritis gotosa, y la frialdad del pie obligará a la exploración circulatoria. La palpación de las articulaciones metatarsofalángicas se hacen con el pulgar de la superficie plantar, 2 centímetros por debajo del pliegue interdigital y el índice en la parte dorsal. La presión local entre lo que son las cabezas de los metatarsianos puede ser dolorosa en lo que es el neuroma de Morton, y la palpación en los metatarsianos puede ser dolorosa en lo que son las fracturas. En esta siguiente imagen pues podemos observar lo que es la palpación de las cabezas metatarsianas. Como ya mencionábamos, se realiza de la misma manera que en la mano. Sí se puede observar aquí, pero aquí es un poco más, aquí es inverso. En lugar de usar el pulgar en lo que es el dorso, se utiliza en la parte plantar, y los índices se utilizan en lo que es la parte dorsal del pie, en el tarso, en el empeine, perdón. La exploración de la articulación subastragalina se realiza fijando el talón con una mano, mientras que con la otra se toma el antepié y se efectúa lo que es la pronosupinación. La limitación dolorosa indica un compromiso articular. El dolor palpatorio sobre lo que es el talón va a sugerir una entesitis atribuible a lo que es la espondilitis anquilosante, gota o enfermedad de Reiter. El espolón calcáneo sintomático ocasiona dolor sobre lo que es el mismo punto donde se localiza el espolón, y en la fibromatosis plantar se palpa una formación nodular dolorosa que sería equivalente a lo de un pie en la enfermedad de Dupuytren. En el síndrome del túnel tarsiano, el nervio tibial posterior es comprimido al pasar por el canal del tarso en la región del malleolo interno. El golpe suave sobre el nervio produce lo que son las parestesis del pie, mejor conocidas como signo de Tinel. Y por último, aquí tenemos una imagen que nos muestra la palpación del punto del calcáneo interno, que es doloroso a lo que es la entesitis. Para concluir, tenemos lo que es el laboratorio de reumatología, en el que es muy importante decir que simplemente con la anamnesis y el examen físico nosotros podemos llegar a una conclusión diagnóstica presuntiva bastante acertada a lo que vendría siendo una afección reumatológica. Sin embargo, los estudios tanto de laboratorios como por imágenes únicamente nos van a permitir aumentar nuestra posibilidad de diagnóstico o prácticamente confirmar nuestro diagnóstico. Y dentro de lo que es este laboratorio existen diferentes pruebas bastante populares que son las más utilizadas. Entre ellas son la BSG, la PCR, el ASTO, la uricemia, el factor reumatoideo, los citrulinados, el ANA, el anti-DNA, entre muchos otros que se encuentran. Pero estos serían los más populares.